El director ejecutivo de Cybernex descubrió a la hija de una empleada negra resolviendo un problema de $950 millones en segundos, y lo que hizo a continuación impactó a toda la corporación. La sala de conferencias de Cybernex permanecía en un silencio profundo mientras decenas de ingenieros miraban la pantalla con expresiones de asombro. El sistema, que había costado más de $950 millones y 4 años de desarrollo, llevaba 52 horas completamente bloqueado, causando pérdidas enormes con cada minuto que pasaba. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo solucionar esto?, gritó Fernando Robles, director ejecutivo de la empresa, golpeando la mesa de metal. Tenemos a los mejores profesionales de la región aquí, y nadie es capaz de descubrir qué está ocurriendo. En un rincón de la sala, casi invisible entre las sillas desocupadas, estaba Lía Montero, de 25 años, hija de Beatriz, la encargada de limpieza que llevaba 18 años trabajando en esas oficinas. Lía solo estaba allí porque su madre le había pedido que entregara unos archivos olvidados, pero terminó presenciando la reunión de emergencia más tensa en la historia de la empresa. Mientras los ejecutivos se culpaban mutuamente y los ingenieros principales balbuceaban confusas explicaciones técnicas, Lía observaba discretamente la secuencia de códigos en la pantalla. Sus ojos se movían rápidamente, analizando cada línea con una precisión que nadie a su alrededor podía imaginar. En cuestión de segundos, ella identificó el problema: un error de puntuación aparentemente insignificante que estaba causando un bucle sin fin en el sistema de seguridad. «Disculpen», dijo Lía suavemente, alzando la mano con timidez. Toda la sala se giró hacia ella como si un espíritu hubiera hablado. Valeria Paz, directora de operaciones conocida por su arrogancia, entrecerró los ojos con desdén. «Disculpa, ¿quién eres tú?» «Esta reunión es solo para personal autorizado», dijo Valeria con un tono lleno de desprecio mal disimulado. «Soy Lía, mi madre trabaja aquí y solo vine a entregar unos documentos». Pero Lía dudó sintiendo el peso de todas las miradas incrédulas sobre ella. «Creo que sé cuál es el problema del código». Una ola de risas contenidas y comentarios susurrados recorrió la sala. El director financiero, Andrés Vidal, puso los ojos en blanco de forma exagerada. «Jovencita, esto no es una broma. Estamos hablando de un sistema que ha costado más que el PIB de algunas naciones. No necesitamos conjeturas de alguien que no comprende nada de programación». Lía se mantuvo firme a pesar de las duras palabras. Había algo en su mirada, una extraña calma, como si ya hubiera enfrentado humillaciones peores y hubiera desarrollado una armadura invisible contra ellas. «Entiendo que parezca imposible», respondió con serenidad, «pero el error está en la línea 351 del módulo de verificación. Hay un punto donde debería haber una coma». El silencio que siguió fue atronador. Fernando frunció el ceño y se acercó a la pantalla. Los ingenieros comenzaron a revisar furiosamente el código en la línea mencionada. «Dios mío», murmuró el desarrollador líder Marco Linares. «Ella tiene razón. ¿Cómo lo vio?» En menos de 3 minutos, tras la corrección sugerida por Lía, el sistema volvió a funcionar perfectamente. $950 millones salvados por un comentario de 35 segundos hecho por alguien que todos suponían que ni sabía encender un ordenador. El director ejecutivo observó a Lía con una expresión indescifrable, mientras Valeria Paz y Andrés Vidal intercambiaban miradas incómodas, claramente molestos por haber sido superados por alguien a quien consideraban inferior. Pero mientras todos procesaban lo que había sucedido, nadie se dio cuenta de la pequeña sonrisa que cruzó rápidamente el rostro de Lía. Una sonrisa que sugería que no era la primera vez que sorprendía a personas que la subestimaban. Había algo en su calma, su precisión, su silenciosa confianza que no encajaba con el papel de hija de la limpiadora que todos habían asumido para ella. Si te está gustando esta historia de superación y prejuicios, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió en los días siguientes revelaría que Lía Montero guardaba secretos que transformarían por completo la dinámica de esa arrogante empresa. En los días siguientes al incidente, el ambiente en Cybernex cambió drásticamente. La noticia de que una joven negra, hija de la encargada de limpieza, había resuelto en segundos un problema que paralizó la empresa durante 2 días, se extendió por los pasillos como un reguero de pólvora. Pero en lugar de admiración, lo que Lía encontró fue algo mucho más sombrío. Valeria Paz convocó una reunión de emergencia con sus subordinados directos a la mañana siguiente, sentada en su sillón de cuero italiano, con sus diplomas de Harvard y el MIT colgados en la pared detrás de ella. Valeria no podía disimular el veneno en su voz. ¿De verdad creen que una chica sin formación,
Sin experiencia, sin ninguna credencial relevante, simplemente vio un error que nuestro equipo de doctores no pudo identificar. Valeria golpeó la mesa con sus dedos bien cuidados. Obviamente ella tuvo acceso privilegiado al código antes, probablemente a través de su madre, que tiene acceso sin restricciones a las oficinas después del horario laboral. Andrés Vidal, que estaba presente en la fatídica reunión, asintió vigorosamente. Exactamente lo que pensé. Es imposible que alguien con su preparación tenga ese tipo de conocimientos técnicos. Debe haber sido suerte o información privilegiada. Lo que no sabían era que Lía Montero no era una simple hija de la limpiadora. A los 17 años ella había sido aceptada con una beca completa en el programa de Ciencias de la Computación de Caltech, pero se vio obligada a rechazarla cuando a su madre Beatriz le diagnosticaron una enfermedad grave. Las facturas médicas y la necesidad de cuidar de su madre hicieron que Lía pospusiera indefinidamente sus sueños académicos. Durante los últimos 7 años, mientras trabajaba a tiempo parcial en varios empleos para mantener a su familia, Lía había seguido estudiando programación por su cuenta. En las silenciosas madrugadas, después de que su madre se dormía, ella devoraba cursos en línea, participaba en foros de programación bajo seudónimos y resolvía complejos problemas de código que encontraba en plataformas como GitHub y Stack Overflow. Su reputación en línea como Código Fénix era respetada por programadores de todo el mundo, pero nadie en Cybernext tenía ni idea de esa conexión. 4 días después del incidente, Lía fue invitada a acudir a la oficina de Valeria. La sala era deliberadamente intimidatoria, con sus vistas panorámicas de la ciudad y muebles que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Lía, ¿verdad? Sonrió Valeria con falsa cordialidad. Necesito aclarar algunas cosas sobre lo que ocurrió en la reunión. Entiendo que te entusiasmara ayudar, pero no podemos permitir que empleados no autorizados tengan acceso a información confidencial de la empresa. Lía se mantuvo serena con las manos relajadas sobre el regazo. No he tenido acceso a ninguna información confidencial, señora Puff. Simplemente observé el código que se mostraba en la pantalla durante la reunión. Ah, así que estás diciendo que has conseguido identificar un error complejo en un sistema de $950 millones simplemente observando. La voz de Valeria estaba cargada de sarcasmo. ¡Qué interesante! ¿Y dónde exactamente ha desarrollado esa extraordinaria experiencia? Estudiando, respondió Lía simplemente. Valeria se rió, un sonido agudo desagradable. ¿Estudiando dónde? ¿Tiene algún título que no conozcamos, alguna experiencia en programación que haya olvidado mencionar? Lía sintió el familiar ardor de la humillación subiéndole por el pecho, pero su expresión permaneció impasible. Era la misma sensación que había experimentado a los 17 años cuando el consejero académico de una escuela de élite le sugirió que tal vez debería considerar cursos más prácticos al descubrir su origen social. No tengo un título universitario, admitió Lía con calma, pero eso no invalida lo que he observado. Valeria se inclinó hacia adelante con los ojos brillando con una crueldad calculada. Lía, querida, voy a ser clara contigo. Esta empresa invierte millones en contratar a los mejores talentos del mundo. No necesitamos conjeturas bien intencionadas de personas que no tienen la formación necesaria para comprender la complejidad de nuestros sistemas. Andrés Vidal, que había permanecido en silencio hasta entonces, decidió unirse al ataque. Lo que Valeria está tratando de decir es que apreciamos tu iniciativa, pero existe una jerarquía por razones importantes. Las personas como tú simplemente no tienen la preparación necesaria para contribuir a nivel técnico. ¿Personas como yo?, repitió Lía, con voz aún tranquila, pero con algo diferente brillando en sus ojos. Bueno, vaciló Andrés dándose cuenta de que había pisado terreno peligroso. Personas sin formación técnica formal, por supuesto. Lía asintió lentamente, como si estuviera procesando la información, pero internamente cada palabra estaba siendo cuidadosamente archivada en su memoria. Ella había aprendido a través de años de prejuicios sutiles y no tan sutiles, a reconocer cuando la estaban subestimando, y había aprendido algo aún más valioso: cómo usar esa subestimación a su favor. Lo entiendo perfectamente, dijo Lía levantándose de la silla. Gracias por aclarar la postura de la empresa. Mientras ella se dirigía a la puerta, Valeria no pudo resistirse a dar un último golpe. Ah, Lía, ¿y no sería mejor que no mencionaras este incidente a otros empleados? No queremos crear expectativas poco realistas sobre futuras oportunidades. Lía se detuvo a la puerta, se dio la vuelta y sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible,
Pero había algo en ella que hizo que Valeria se sintiera inexplicablemente incómoda. Claro, señora Paz, entiendo que algunas personas prefieren mantener ciertas cosas en secreto. Después de que Lía se marchara, Valeria y Andrés intercambiaron miradas de satisfacción, convencidos de que habían puesto a la chica en su lugar. No se dieron cuenta de que acababan de cometer un error crucial: subestimar por completo a alguien que había pasado años siendo subestimada y que había desarrollado estrategias muy específicas para lidiar con ese tipo de arrogancia. Esa noche, mientras ayudaba a su madre con la medicación, Lía reflexionó sobre la conversación. Beatriz, observando la expresión pensativa de su hija, le tomó la mano. ¿Algún problema en el trabajo? Cariño. Lía sonrió y besó la frente de su madre. Nada que no pueda resolver, mamá. Algunas personas simplemente tienen que aprender que la inteligencia no viene con un título y que subestimar a alguien puede ser un error muy costoso. Mientras Beatriz se quedaba dormida, Lía abrió su ordenador portátil personal y escribió un nombre de usuario que Valeria y Andrés nunca imaginarían. Su cuenta de GitHub mostraba contribuciones a algunos de los proyectos de código abierto más respetados del mundo, incluidos algunos sistemas que Cybernex utilizaba. Sus foros de programación revelaban años de soluciones elegantes a problemas complejos, todas firmadas con su seudónimo. Pero eso era solo la punta del iceberg. Durante años, observando las rutinas de la empresa a través de los relatos de su madre, Lía había desarrollado un profundo conocimiento no solo de los sistemas técnicos de Cybernex, sino también de sus vulnerabilidades políticas y estructurales. Cada humillación de Valeria, cada comentario condescendiente de Andrés, cada mirada despectiva de los demás ejecutivos estaba siendo cuidadosamente catalogada, no por venganza, sino porque Lía había aprendido una valiosa lección muy pronto. El conocimiento es poder y la paciencia es estrategia. Mientras escribía líneas de código con la precisión de un cirujano, sus ojos brillaban con una determinación que sus compañeros ejecutivos nunca sospecharían que existía. Creían que conocían a Lía Montero, la hija de la limpiadora que tuvo suerte. Lo que no sabían era que estaban a punto de descubrir que algunas personas no solo sobreviven al prejuicio, sino que se vuelven más fuertes y más peligrosas con cada intento de humillación que sufren. En las 2 semanas siguientes a la charla esclarecedora con Valeria Paz, la vida de Lía en Cybernex se convirtió en un meticuloso ejercicio de observación y documentación. Cada interacción condescendiente, cada comentario velado, cada mirada de desdén era cuidadosamente registrado en su memoria. Pero Valeria y Andrés habían cometido un error fundamental. Asumieron que la humillación era suficiente para silenciar a alguien que había sobrevivido a una década de prejuicios sistemáticos. Una lluviosa mañana de martes, mientras organizaba los archivos técnicos en la oficina de Valeria, Lía notó algo interesante. Una carpeta que había quedado abierta contenía correspondencia entre Valeria y la consultora Soluciones Integrales, en la que se detallaba un proyecto de optimización de recursos humanos que, traducido del lenguaje corporativo, significaba despidos masivos en el departamento de tecnología. El momento era revelador, justo después de que ella salvar el sistema de $950 millones, Valeria estaba planeando recortar gastos despidiendo los mismos ingenieros que no habían logrado resolver el problema. Aún más interesante era el hecho de que Valeria recibía una comisión sustancial por cada despido aprobado, un conflicto de intereses que violaba directamente las políticas éticas de la empresa. Lía fotografió discretamente los documentos con su teléfono móvil, una habilidad que había perfeccionado durante años, ayudando a su madre a documentar irregularidades laborales en empleos anteriores. 2 días después, durante la hora del almuerzo, Lía recibió un mensaje que cambiaría completamente el juego. En su perfil de GitHub, donde operaba como Código Fénix, llegó una solicitud de conexión de un usuario llamado Cybernex-info. Sé quién eres en la vida real, decía el mensaje, y sé que te están subestimando de forma criminal. ¿Podemos hablar? Al principio, Lía sospechó y casi ignoró el mensaje, pero algo en la forma en que estaba escrito, técnico y directo, la hizo dudar. Tras algunos intercambios cautelosos, ella descubrió que estaba hablando con el doctor Ricardo Soto, el hijo del desarrollador principal Marco Linares, el mismo que había confirmado su corrección el día del incidente. Ricardo era ingeniero de software senior en la propia Cybernex, pero trabajaba de forma remota desde la oficina de Ciudad de México. He estado siguiendo tu trabajo en línea durante 3 años, confesó Ricardo durante una conversación cifrada. Tus soluciones para sistemas distribuidos son algunas de las más elegantes que he visto. Cuando mi padre me contó lo que había pasado en la reunión, supe inmediatamente que Código Fénix y Lía Montero eran la misma persona. Ricardo reveló algo que hizo hervir la sangre de Lía.
Valeria se había atribuido públicamente el mérito del descubrimiento del error que salvó el sistema, alegando en reuniones ejecutivas que había orientado a una empleada junior para encontrar el problema. La historia oficial registrada en los documentos de la empresa decía que Valeria Paz había liderado personalmente la resolución de la crisis. Ella está planeando usar esto para conseguir un ascenso vicepresidenta global de tecnología, continuó Ricardo. La presentación final es en 2 semanas y ella va a usar tu solución como caso de estudio principal. En ese momento, Leah comprendió que se enfrentaba a algo mucho más grande que el prejuicio individual. Era todo un sistema diseñado para extraer valor de personas como ella, mientras las mantenía invisibles. Valeria no solo le había robado el mérito, sino que estaba construyendo toda una carrera sobre esa apropiación. Pero Ricardo tenía más información. Hay rumores de que está manipulando los algoritmos de evaluación del rendimiento para justificar despidos. Si estoy en lo cierto, está violando al menos 7 regulaciones federales sobre prácticas laborales justas. Leah se quedó en silencio durante un momento, procesando la magnitud de lo que había descubierto. Entonces, por primera vez en semanas, sonrió. No era una sonrisa de resignación cortesía forzada, sino algo depredador y calculado. Ricardo, escribió, tienes acceso a los registros del sistema de evaluación del rendimiento. No directamente, pero conozco a alguien que sí. ¿Por qué? Porque lo necesitaré para lo que tengo en mente. En los días siguientes, Leah comenzó a operar en 2 niveles distintos. En público, mantenía su papel de hija humilde y agradecida de la limpiadora, saludando a Valeria con sonrisas educadas y aceptando sin protestar cuando se le desanimaba amablemente a participar en reuniones técnicas. Pero en privado, con la ayuda de Ricardo, estaba construyendo un expediente que haría que la investigación del Watergate pareciera un trabajo escolar. Ricardo la puso en contacto con la doctora Isabel Vega, una experta en análisis forense de datos que trabajaba a distancia para Cybernext desde Madrid. Isabel se indignó al conocer la situación. ¿Quieres decir que te robaron tu solución y ahora la están usando para justificar despidos? Eso es repugnante, dijo Isabel durante una videollamada encriptada. Tengo acceso a todos los metadatos del sistema. Puedo demostrar exactamente cuándo y quién modificó cada línea de código. El trío se puso a trabajar de forma sistemática. Ricardo proporcionaba acceso interno. Isabel analizaba los datos técnicos y Leah coordinaba todo mientras continuaba con su rutina diaria normal. Lo que descubrieron fue aún peor de lo que esperaban. Valeria no solo le había robado el mérito a Leah, sino que se había atribuido sistemáticamente las soluciones de varios desarrolladores junior durante los últimos 3 años. Más de una docena de innovaciones técnicas importantes habían sido desarrolladas por Valeria Paz, cuando en realidad ella apenas podía distinguir HTML de CSS. Peor aún, los algoritmos de evaluación habían sido manipulados deliberadamente para subestimar el rendimiento de los empleados negros y latinos, mientras que inflaban artificialmente los resultados de los ejecutivos blancos como ella misma. Las pruebas eran irrefutables. Correlaciones estadísticas, registros de auditoría digitales e incluso grabaciones de audio de reuniones en las que Valeria discutía abiertamente cómo gestionar la diversidad sin comprometer los estándares. Andrés Vidal también estaba involucrado hasta el cuello. Como director financiero, él había aprobado múltiples bonificaciones para Valeria basadas en innovaciones que ella había robado, mientras que simultáneamente recortaba los presupuestos de formación para los empleados pertenecientes a minorías. Crearon todo un esquema, concluyó Isabel tras analizar terabytes de datos, robo intelectual sistémico disfrazado de meritocracia. A medida que se acercaba la fecha de la presentación de Valeria, Leah finalizó sus preparativos. Ella lo había documentado todo. Capturas de pantalla de códigos con marcas de tiempo, grabaciones de audio de conversaciones discriminatorias, análisis estadísticos que probaban la manipulación algorítmica e incluso pruebas de que Valeria había violado las leyes federales de derechos civiles. Ricardo había conseguido algo aún más valioso, acceso a la agenda de la presentación ejecutiva en la que Valeria recibiría su ascenso. Es una videoconferencia con todos los vicepresidentes globales, informó él. Se retransmitirá en directo a todas las oficinas de la empresa. Más de 2.500 empleados la verán. Perfecto, respondió Leah con los dedos volando sobre el teclado mientras terminaba de prepararse. 2.500 testigos serán más que suficientes. Esa noche, mientras ayudaba a su madre con la fisioterapia, Beatriz notó que algo había cambiado en la postura de su hija. Pareces diferente, cariño, más segura. Leah sonrió y besó la frente de su madre. Solo estoy recordando algo que siempre me has enseñado, mamá.
Que la dignidad no es algo que otros pueden quitarte, es algo que tú eliges mantener sin importar lo que intenten hacer. ¿Y qué piensas hacer con esa dignidad?, preguntó Beatriz, que conocía demasiado bien a su hija como para no darse cuenta de que algo se estaba gestando. Voy a recordarles a algunas personas que subestimar a alguien puede ser el error más caro de sus vidas, respondió Leah, con los ojos brillando con una determinación que su madre no había visto en años. De hecho, mientras Leah ultimaba los últimos detalles de su estrategia, se dio cuenta de que Valeria y Andrés le habían dado el regalo perfecto. Tiempo para prepararse, abundantes pruebas que recopilar y una plataforma pública donde toda la empresa sería testigo de su respuesta. Habían dado por sentado que ella era solo una chica asustada que aceptaría cualquier humillación en silencio. Lo que no sabían era que algunas personas no solo sobreviven al prejuicio, sino que estudian cada patrón, cada táctica, cada vulnerabilidad de sus opresores, hasta llegar preparadas para una guerra que el enemigo ni siquiera sabía que estaba librando. Y cuanto más arrogantes se volvían, más pruebas dejaban atrás, construyendo meticulosamente el instrumento de su propia destrucción profesional. La mañana de la presentación, que lo cambiaría todo, Leah se despertó a las 6 de la mañana, no por los nervios, sino por la expectación. Después de años de ser subestimada, por fin había llegado el momento de mostrar el verdadero precio de la arrogancia institucionalizada. El gran auditorio de Cybernex estaba abarrotado. Ejecutivos de todos los continentes participaban por videoconferencia, mientras que 2.500 empleados asistían en persona a la presentación que definiría el futuro de la empresa. Valeria Paz caminaba por el escenario con la confianza de quien está a punto de recibir el mayor ascenso de su carrera. «Damas y caballeros», comenzó Valeria con su voz resonando por el sistema de sonido. «Hoy voy a compartir cómo nuestro liderazgo estratégico salvó una inversión de $950 millones que estaba al borde del colapso total». En la última fila, Leah observaba en silencio con su ordenador portátil conectado a la red interna de la empresa mediante las credenciales que le había proporcionado Ricardo. A su lado, su madre Beatriz, que había pedido un día libre especial para ver algo importante que mi hija ha preparado. Le cogía la mano con orgullo. El problema era extremadamente complejo, continuó Valeria haciendo clic en la siguiente pantalla. Nuestros mejores ingenieros trabajaron sin descanso, pero fue mi experiencia en arquitectura de sistemas lo que identificó el fallo crítico. Fernando Robles, director ejecutivo, asintió con aprobación desde la primera fila. Los miembros internacionales de la junta directiva sonreían en las pantallas, claramente impresionados por la narración de Valeria. En ese momento, las luces del auditorio se atenuaron y una nueva voz rompió el silencio. Tranquila, clara y devastadoramente segura. «Disculpe, señora Paz», dijo Leah, levantándose de la última fila, «pero hay algunos detalles importantes sobre esta historia que ha olvidado mencionar». Valeria se quedó paralizada en el escenario con el micrófono aún encendido, captando su respiración entrecortada. «Tú no deberías estar aquí. Esta es una presentación ejecutiva». «Tienes razón», respondió Leah, caminando lentamente por el pasillo central. «Pero como verdadera autora de la solución que estás presentando, creo que tengo derecho a aclarar algunos hechos». Un murmullo de confusión recorrió el auditorio. Fernando frunció el ceño, claramente perdido. «¿De qué está hablando ella, Valeria?» Leah llegó al escenario y, sin pedir permiso, conectó su portátil al sistema de proyección. «Mi nombre es Leah Montero, también conocida en Internet como Código Fénix. Y puedo demostrar que cada línea de código que la señora Paz está presentando como suya fue escrita por mí». La pantalla gigante detrás de Valeria mostraba ahora el GitHub de Leah, con miles de contribuciones y una reputación impecable en la comunidad internacional de desarrolladores. Se oyeron exclamaciones de asombro en el auditorio. «¡Eso es imposible!», balbuceó Valeria con el rostro pálido como la cera. «Ella es solo, no tiene cualificación». «Tiene razón en una cosa», la interrumpió Leah con una voz cargada de años de dignidad reprimida. «No tengo un título universitario, pero tengo algo que usted claramente no tiene: integridad». Leah hizo clic en la siguiente pantalla. Las marcas de tiempo detalladas mostraban exactamente cuándo se había realizado cada corrección en el sistema de Cybernex, correlacionándose perfectamente con las confirmaciones en GitHub de Código Fénix. «Pero robar mi trabajo fue solo el principio», continuó Leah con su presentación fluyendo con la precisión de una fiscal experimentada. «La doctora Isabel Vega, nuestra experta forense, descubrió algo mucho más siniestro».
La pantalla mostraba ahora gráficos estadísticos devastadores, correlaciones entre raza y evaluaciones de rendimiento, pruebas irrefutables de manipulación algorítmica, correos electrónicos internos en los que se discutía cómo gestionar la diversidad sin comprometer los estándares. Andrés Vidal, sentado en la segunda fila, sudaba visiblemente. Eso está sacado de contexto. ¿Está? Sonrió Lía, haciendo clic para reproducir una grabación de audio nítida. La voz de Valeria resonó en el auditorio. Tenemos que ser inteligentes con esto, Andrés. No podemos despedir abiertamente a los negros y los latinos. Pero si los algoritmos muestran que no cumplen con los estándares. El silencio en el auditorio era sepulcral. En las pantallas de videoconferencia, los ejecutivos internacionales intercambiaban miradas de conmoción. Fernando estaba pálido como el papel. «Esto es una farsa», gritó Valeria, recuperando por fin la voz. «Ella está mintiendo. Está fabricando pruebas». «¿De verdad?», preguntó Lía con serenidad. «Entonces, ¿puede explicar por qué recibió comisiones de $220,000 por cada despido aprobado a través de Soluciones Integrales, una empresa que por casualidad es propiedad de su cuñado?» La pantalla mostraba ahora contratos, transferencias bancarias y una red de corrupción que se extendía a lo largo de 3 años. Valeria Paz no solo estaba robando méritos, estaba monetizando la discriminación sistemática. «Señoras y señores», dijo Lía, dirigiéndose directamente a las cámaras. «Durante 3 años, esta empresa ha estado infectada por un cáncer. No solo robo intelectual, sino discriminación institucionalizada disfrazada de meritocracia». Ricardo Soto, conectado desde Ciudad de México, apareció en una de las pantallas. «Puedo confirmar cada byte de estas pruebas. Como ingeniero senior con acceso a los sistemas, he sido testigo personalmente de la manipulación de los datos». Valeria miró desesperadamente a Fernando, a los miembros de la junta directiva, a cualquier aliado, pero los rostros a su alrededor solo revelaban horror y repugnancia. Su carrera de 18 años se estaba desmoronando en tiempo real, transmitida en directo a miles de personas. «Fernando», suplicó ella utilizando el nombre de pila del director ejecutivo por primera vez en años. «Tú me conoces. Hemos trabajado juntos durante...» «Creía que te conocía», respondió Fernando con voz fría como el hielo. «Pero la persona que yo conocía no le robaría el trabajo a una joven brillante y luego intentaría destruir su carrera». Lía se acercó al micrófono por última vez. «No lo hice por venganza, lo hice porque creo que empresas como Cybernex pueden ser mejores. Pueden ser lugares donde se reconozca el talento independientemente del apellido, el título o el color de la piel». Cuando el auditorio estalló en aplausos, Valeria Paz se quedó sola en el escenario con las manos temblando incontrolablemente. En 17 minutos había perdido su carrera, su reputación y cualquier posibilidad de volver a trabajar en el sector tecnológico. Andrés Vidal ya estaba siendo escoltado fuera por los guardias de seguridad, con su teléfono sonando sin cesar, probablemente abogados tratando de controlar los daños. Mientras tanto, Lía bajó del escenario con la misma calma con la que había subido. Su madre la esperaba con lágrimas de orgullo en los ojos y por primera vez en años, Lía sintió que el mundo finalmente estaba viendo quién era ella realmente. Pero la verdadera pregunta seguía ahí. En una empresa que se había construido sobre privilegios y prejuicios, ¿sería posible construir algo genuinamente nuevo? ¿Y cómo utilizaría Lía su devastadora victoria para crear un cambio que durara mucho más allá de ese momento de justicia pública? 6 meses después de la presentación que destruyó 2 carreras y reformuló toda una empresa, Lía Montero se sentó en su nueva oficina como directora de Innovación y Ética Tecnológica de Cybernex. La vista panorámica que antes parecía inalcanzable ahora formaba parte de su rutina diaria. Valeria Paz había descubierto que la reputación destruida en el mundo de la tecnología se propaga como un virus rápidamente y es imposible de borrar. Después de que las investigaciones federales confirmaran violaciones de los derechos civiles, ella se enfrentaba no solo al fin de su carrera, sino también a procesos penales. Su último intento de conseguir un empleo fue rechazado por una startup que irónicamente utilizaba códigos de código abierto desarrollados por Lía. Andrés Vidal tuvo un destino aún más poético. Las comisiones ilegales le acarrearon multas que consumieron sus ahorros y su casa en la costa. Ahora trabajaba como contable en una pequeña empresa con sus ambiciones de imperio reducidas a hojas de cálculo de pequeños negocios. Fernando Robles se había convertido en un director ejecutivo completamente diferente. Lía me enseñó que el talento real no necesita pedigrí, solo necesita una oportunidad, dijo durante una conferencia sobre liderazgo ético.
La transformación de Cybernext fue radical. El nuevo algoritmo de evaluación supervisado por Leah eliminó los sesgos sistemáticos. La productividad aumentó un 45%, lo que demostró que la diversidad no solo era moralmente correcta, sino también económicamente inteligente. Beatriz Montero, que ahora tenía acceso a la mejor atención médica, observaba con orgullo los logros de su hija. Siempre supe que era especial, pero verla convertir la injusticia en fuerza para ayudar a otros, eso me enorgullece aún más. Durante una conferencia en Caltech, la universidad a la que no pudo asistir años atrás, un estudiante le preguntó cómo había mantenido la calma ante tanta humillación. «Porque aprendí que la ira solo quema a quien la siente», sonrió Leah. La inteligencia, la paciencia y la preparación son combustibles mucho más eficaces para lograr cambios reales. Leah fundó la iniciativa Código para Todos, que ofrece becas y tutoría a jóvenes de comunidades marginadas. El programa ya ha formado a cientos de desarrolladores que trabajan en las principales empresas tecnológicas. La mejor venganza, solía decir ella, no es destruir a quienes te han hecho daño, es construir algo tan grandioso que las limitaciones que intentaron imponerte se vuelven insignificantes. Valeria, viendo desde su apartamento alquilado las noticias sobre el éxito mundial de Leah, finalmente comprendió la magnitud de su arrogancia. Había subestimado una fuerza de la naturaleza disfrazada de humildad. La historia de Leah demostró que algunas personas no solo sobreviven al prejuicio, sino que lo convierten en combustible para logros que redefinen lo posible. Mientras Valeria enfrentaba las consecuencias de años de discriminación, Leah construía puentes hacia un futuro en el que el talento sería reconocido independientemente del origen. La hija de la limpiadora se había convertido en el artífice de un nuevo paradigma tecnológico, demostrando que la verdadera revolución se produce cuando la inteligencia encuentra la oportunidad y que subestimar a alguien puede ser el error más caro de toda una vida. Si esta historia de superación te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para descubrir más relatos que demuestran que lo que intentan usar para disminuirnos se convierte precisamente en la fuerza que necesitamos para elevarnos más allá de cualquier expectativa.